Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. ¿Hasta dónde llega la ambición de Tadej Pogačar? En la etapa de hoy teníamos la duda de si iba a llegar la escapada. Hoy va a ser una carrera para los hombres de la general y en concreto para Tadej Pogačar. Y hemos visto casi desde el principio que la cosa iba en serio para Tadej Pogačar y tenía ganas de ganar la etapa. Y eso es lo que hemos vivido, pero es que además también hemos vivido un momento que hace mucho tiempo que no vivimos y que solo lo hemos vivido, creo, en los últimos años una vez, con Jonas Vingegaard remontando en el Lorient a Tadej Pogačar etapa 11 y ganándole. Esta vez hemos visto casi toda la película, con un Enric Mas que recordaba ese Enric Mas de 2022, que ganó el Giro de la Emilia a Tadej Pogačar y que hizo segundo en Lombardía, perdiendo el sprint con Tadej Pogačar. El Enric Mas, como mínimo hoy, de los mejores momentos. Veremos a ver. En principio la cosa pinta bien, pero él mismo dice que hace una semana esto no lo hubiera podido hacer. Por tanto, creo que al final esa táctica de este año de ir día a día le está yendo bien a Enric Mas. Cuando antes decía, pues vamos a ganar, vamos a ir a por el podio. Y este año ya he repetido que ha dicho que íbamos a ir día a día. Y también hemos visto que Tadej Pogačar quizás ha cogido demasiado riesgo en esa bajada del Bartolo, porque en una curva, como luego os contaré, se ha salido. No es que haya tenido ningún peligro, pero oye, que podía haberlo tenido. También hemos visto una etapa bonita por la pelea por la escapada. Yo creo que ha sido una de las más peleadas de esta Vuelta a España, porque se ha tardado bastante en hacerse la escapada, vamos a decir, del día. Y nada, de todo ello os hablaré en esta versión camping que continuamos haciendo desde aquí, grabando desde el bungalow. Cosas que no entraron en el podcast de ayer. Ciclistas menores de 22 años ganando 2 etapas o más en la misma vuelta. Pues resulta que no hay muchos y Mathieu Brennan se ha metido en esa lista donde está Pogačar, donde está Barguil, donde está Sagan, donde está Eric van der Eyrden, donde está Guido Bontempi, Turó, Mesa, Carretero, Deloer. Ya estamos hablando de 1935, por tanto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 corredores lo han hecho, por tanto, es un dato significativo el de las 2 victorias de Mathieu Brennan en esta Vuelta a España. Hay declaraciones de Carlos Rodríguez a Cycling News después de la etapa de Andorra. Dice, no fue el día que esperaba. En la cima de Envalira, la primera subida del día, mis piernas no respondían bien y a partir de ahí me lo tomé con calma hasta la meta. No tenía sentido seguir esforzándome. Tendré que ver cómo reaccionan mis piernas durante la vuelta. Por alguna razón, cuando llega el momento clave simplemente no responden, pero seguimos haciendo las cosas bien y mantenemos la concentración. Tenemos que seguir intentando averiguar cuál podría ser la razón para encontrar una explicación. Hasta entonces seguiremos siendo optimistas y tratando de asegurarnos de que no nos afecte. Quiero seguir ayudando a Óscar, que lo está haciendo muy bien y lo está demostrando, así que veremos cómo evolucionan mis piernas a partir de ahora e intentaremos hacer las cosas lo mejor posible. Sus piernas no funcionan en el momento que tienen que funcionar. Preocupante. La verdad, preocupante. Pero como mínimo ya sabemos alguna cosa más. Y noticias muy rápidas, todo relacionado con fichajes. Uno, vaya, Juan Sebastián Molano, que vestirá los colores de Lotto a partir de la próxima temporada. Yo lo veo al nivel de Jacobsen con Visma, salvando las distancias entre un corredor y el otro. Eric Antonio Fagúndez, que se va a Caja Rural, creo que es un buen refuerzo. Shirin Van Aynholt, que confirma el rumor sobre su fichaje con Canyon, ahora ya es seguro. Y Sophie Van Roy, que hace nada ganaba una carrera, ficha por Human Powered, aumentando la nómina de corredoras rápidas de este equipo. Vaya, no sé, van a hacer un treno que a lo mejor va a ser imbatible. Lorena Vives yo creo que está comenzando a sufrir. Etapa 6, Alcosebre Castellón, 177,4 kilómetros, y teníamos 2 momentos importantes. Uno, el desierto de Las Palmas, antes de subir al puerto del Bartolo, de 9,4 kilómetros al 7% con máximas del 14%. Del 6 al 8 no se baja del 10% de media, y acordaros que tenía pues 1,9 kilómetros de este rato y luego
a camino de hormigón hasta el final del puerto. Se coronaba a unos 16 kilómetros más o menos de meta. Muchos ataques al inicio de la etapa, solo destacar en ese primer tramo a unos 156 kilómetros para el final el de Luchenko, Bissot y Calzoni, que llegarían a tener unos 30 segundos. Pero a 142 kilómetros los escapados, esos tres corredores, ya son absorbidos por el pelotón justo cuando se iniciaba la primera ascensión del día. A 139 kilómetros, subiendo el puerto de Serratella, un grupo de 16 corredores se van por delante, mientras De Calona intenta mantener el ritmo. Eso hace que no se puedan ir. De Calona ha estado también bastante activo durante toda la etapa. A 132 se corona y Santiago Buitrago por delante de Fortunato, haciendo como aquello que dicen, enseñando la patita, como postulándose también para intentar ganar el premio de la montaña, que con Tadej Pogačar yo creo que lo van a tener muy complicado, pero bueno, ahí está. A 121 kilómetros se informa que Joshua Tarling se baja de la bicicleta y no se dan más explicaciones, pero supongo que no hace falta darlas. A 116 kilómetros el COI de la Bandereta. Se produce un ataque de Wout van Aert, Gianni Versman, Iván Romeo y Leo Bissau otra vez, pero no llega a buen puerto. A 110 kilómetros es George Bennett, Andreas Kron, Jens Lehreisser, que se van por delante intentando coronar primeros, pero Santiago Buitrago un kilómetro después sale, se une a ellos y pasará primero por la cima. A 107 kilómetros Carlos Canal salta en su persecución y a 98 saltarán 10 corredores más. Total, que se formará un grupo con estos nombres: Wout van Aert, Pello Bilbao, Rances de Bruyn, Santiago Buitrago, Patrick Conrad, Andreas Kron, Urco Berrade, Carlos Canal, Thomas Gloek, George Bennett, Gianmarco Garofoli, Vincenzo Albanese, Hans Wicks, José Manuel Díaz, Lars Krabs y Jens Lehreisser. La verdad es que es un grupo de mucha calidad y que sobre la mesa parecía que podían tener alguna posibilidad de poder tener éxito. Y sobre todo, fijaros, se había colado Rances de Bruyn, que está haciendo de nuevo lo mismo que hizo en el Tour, haciendo un muy buen inicio de carrera. A 94 kilómetros para meta hay un momento donde 17 corredores se separan del pelotón y entre ese grupo que se separa está Pogačar y Onley. A 94 se acaba esa separación, pero ya había ahí como una voz de alarma. A 91 kilómetros Markel Beloki también abandona. Dicen que habían comenzado la jornada indispuesto con sensaciones muy negativas y que no pudo continuar porque tuvo también un mareo por culpa del calor. Todo eso se le ha juntado y decidieron que mejor ir a casa a recuperarse y a estar un poco mejor. A 86 kilómetros UAE empieza a tirar del pelotón, los escapados con 1.20, pero llegarían a tener 2.30 en el sprint intermedio que Wout van Aert se lleva y suma esos puntitos para el maillot verde. A 55, el Alto del Desierto de Las Palmas, 7,6 kilómetros al 4,9%. Al pie de la cima la ventaja de los escapados es 2.30. A 53 kilómetros Van Aert ya no puede seguir delante. Tampoco parece que puedan seguir Pello, Bennett, Lehreisser y Conrad, aunque en la bajada volverán a conectar. Además, por detrás se acelera. Vemos a Joao Almeida, por ejemplo, tirando del pelotón. Y se corona el puerto a 42 kilómetros, donde José Manuel Díez le rompió un poco la fiesta a Santiago Buitrago porque le sprinta y le gana los puntos de la montaña. A 48 kilómetros Wout van Aert es atrapado por el pelotón. A 45 kilómetros Pello Bilbao, que había recuperado, empieza a tirar del grupo para ver si pueden llegar lo más lejos posible, para ver si Santiago Buitrago se puede llevar los puntos como mínimo del puerto. A 30 kilómetros se empieza el puerto del Bartolo, 9,4 kilómetros al 7%. La inician con 1,42 y ya sabemos que los van a cazar porque es una distancia muy pequeña. A 26 kilómetros vemos uno de los primeros de los que la etapa de Andorra lo había hecho muy bien, Jan Vidal pasándolo mal, ya Iván que mete ritmo duro hasta que no le queda gas y entonces le toca a Pablo Torres, que es el último en trabajar y está claro que Tadej Pogačar está a punto de dar el ataque. A 24,5 ataca a Pogačar, mejor dicho, hace como un cambio de ritmo, sentado. En ese cambio de ritmo, Carapaz, Onley y Enric Mas son los que en principio pueden seguirle. Roglic también está muy cerca. Félix Gall no puede seguir el ritmo en ese momento. Rances de Bruyn por delante se va en solitario, por tanto es líder de carrera. A 24 kilómetros ya nadie puede seguir a Tadej Pogačar.
A 23,6 en el tramo de tierra, Pogačar alcanza a De Bruyne y lidera la carrera. Y vemos que Enric Mas parece el mejor de los que están luchando por detrás para, yo no diría en este momento alcanzar a Pogačar, sino para ser el segundo en discordia. A 23 kilómetros más llega a la altura de De Bruyne, haciendo muy buena subida. Y aquí sí que parece que se confirma que iba en proceso ascendente. Enric Mas está recortando tiempo a Pogačar. Parece imposible, increíble. Estamos viendo la mejor versión, como decía, en tiempos de Enric Mas, y una cosa que hace con mínimo un par de años que no veíamos, como decía antes, con Jonas Vingegaard. A 20,8, a pocos metros de coronar, Enric Mas caza a Pogačar, y como decimos, una cosa que hace muchísimo que no vemos, pero no solo lo caza, sino que sprinta, porque sabe que además hay un premio en la cima, y también pues, le gusta bajar primero porque se conoce la bajada. Enric Mas incluso avisa a Pogačar que el tramo justo después de coronar, es peligroso. Además se ve que es una carrera muy estrecha, primero con hormigón, y Pogačar como que no se da por enterado, porque justo después de ese aviso de Enric Mas, Pogačar le mete un interior que la verdad innecesario y arriesgando la verdad una posible caída, y se lanza en tromba hacia la bajada. A lo mejor el Tadej Pogačar estaba picado porque Enric Mas le había cazado. Luego dirá que no tenía noticias de que Enric Mas fuera detrás. Vamos a dejarlo ahí. Luego, si queréis, hablamos de eso. A 19,1, Pogačar hace un recto, que es lo que os decía, y va tan rápido que hace un recto en la bajada. La verdad es que no tiene riesgo porque puede frenar tranquilamente, pero vaya, que podría haber puesto en peligro la Vuelta a España. Creo que es innecesario que haga pues esos riesgos. Podía habérselo cogido con más calma, quizás si quería liderar pues bien, pero trazando bien las curvas, como Enric Mas ha hecho, cosa que muchas veces le hemos criticado. Después de la bajada se relevan bien y consiguen ampliar la ventaja con los perseguidores, cosa que para Enric Mas le va muy bien por esa pelea futura por el podio. Llegamos al final y teníamos claro que la victoria sería para Pogačar. Hay un intento de Enric Mas de lanzar el sprint primero, pero ni puede llegar ni a la rueda de atrás de Pogačar. 130 victorias para Pogačar, tercera victoria en 5 días en esta Vuelta a España. Y lo que decimos, ambición sin límite. ¿Cómo ha quedado la etapa? Tadej Pogačar primero, Enric Mas segundo al mismo tiempo, tercero Ramses de Bruyne a 46 segundos, etapón de este corredor, cuarto Richard Carapaz, como siempre de menos a más, quinto la sorpresa del día Harold Tejada, vamos a ver, sexto Félix Gall, que al final ha podido recuperarse, séptimo Primo Roglic, que sigue haciendo una buena carrera, octavo, buenas noticias, Cristian Rodríguez, eso sí, a 1.38. Noveno, Clement Bertet, a 1.38. Décimo, Matías Esquelmós, a 1.38. Voy a acabar este grupo porque aquí estaba Sepp Kuss a 1.38 y Oscar Onley, que también estaba a 1.38. Por ejemplo, Jarno Vinar, que os había dicho que estaba pasándolo mal, al final han sido 3.48 lo que se ha dejado. Declaraciones, Pogačar. Teníamos previsto que la escapada avanzara rápido. Eso nos llevó casi 2 horas, así que tuvimos que trabajar duro más de la mitad de la etapa para controlar los escapados. Funcionó bien, mis compañeros hicieron un buen trabajo y por tanto pude luchar por la victoria de la etapa. Dice, me sorprendió mucho más en la cima. Me adelantó como un cohete. Por la radio oí que había mucha diferencia con el primer grupo que venía detrás, pero no me informaron de que viniera más. Así que no sabía nada. Ojo con eso. Todo lo veíamos por televisión. Seguramente lo que se suele decir, que muchas veces fallan, ¿no? esas conexiones. Pero, ¿qué quiere decir con eso? Que Tadej Pogačar se ha relajado. Bueno, lo vamos a poner así sobre la mesa, porque si no estaríamos diciendo que Enric Mas ha sido superior que Tadej Pogačar en la subida, como mínimo en el último tramo de subida. Ha sido más rápido que Tadej Pogačar, que realmente lo ha sido. Pero, vaya, no por un demérito de Tadej Pogačar, sino porque seguramente Pogačar se ha relajado. Lo vamos a dejar así, veremos los próximos días, pero como mínimo, vaya, eso lo ha visto todo el mundo, y aquello que decimos, a lo mejor, aunque luego se cabre el león, a lo mejor hay que atacarlo. Dice luego que, dice en la bajada, en el descenso, dice, te saliste, dice, no fue nada grave.
Dice también, se mostró satisfecho de que Enric Mas estuviera con él. Dice, me alegré de que estuviera ahí en los últimos 10 kilómetros, hacía viento en contra y ya no me quedaba agua. Me alegra que haya corrido también en los últimos kilómetros, pero sabíamos que podía ganarle al sprint. Eso es lo que dice Pogačar. ¿Y qué dice Enric Mas? Dice, hoy pude hacer algo que no pude en Andorra. Aguanté bien el calor y eso pude haber marcado las diferencias. Sabía que era una subida dura y estrecha, pero incluso en los tramos sin asfaltar tenía buen control de la bicicleta. Sabía que había una recompensa en la cima que al final conseguí en el último momento. El hecho de haber superado a Pogačar ahí es increíble. En el sprint no había nada que pudiera hacer contra Pogačar. Bueno, Poggi es Poggi, pero lo que me llevo es que me siento mejor cada día. Hace años que no consigo una buena clasificación general. Voy mejorando día a día y la situación pinta bien, pero mantengamos la calma y sigamos afrontando la carrera día a día. Y me gusta ese final. Así debería haber sido durante toda su carrera deportiva. Día a día, Enric, día a día, que lo estás haciendo muy bien. Como mínimo, esta Vuelta a España nos está sorprendiendo a todos. ¿Cómo queda la general? Pogačar líder, Enric Mas a 3.34, Primož Roglič tercero a 4.21, Richard Carapaz cuarto a 4.50, Felix Gal quinto a 4.55, Sekus sexto a 5.36, Oscar Onley séptimo a 5.37, Rances de Bruin octavo a 5.40, noveno Matías Esquelmos a 5.58 y Harold Tejada, que se mete en la 10ª posición a 6.30. El que queda en la posición 11 es Janot Vidar, que se pone a 8.06. La clasificación de puntos, Pogačar primero con 102 puntos, Wout van Aert segundo con 60, tercero con 69, Mathieu Bennett tercero con 60. Clasificación de la montaña, Tadej Pogačar 29, Enric Mas 14, Lorenzo Fortunato 13. Clasificación de los jóvenes, Oscar Onley líder y Rances de Bruin a 3 segundos. Y por equipos, Decathlon, que supera a UAE, que hoy ha llegado con el equipo un poco justito al final de la carrera, porque fijaros, le ha superado Decathlon en el final y ahora UAE está a 4.22. Previa de la etapa 7, Vall de Alba, Aramón, Valdelinares, 149,8 kilómetros. El pelotón se adentra en el sistema ibérico turolense para afrontar la segunda llegada en alto. Tras superar el puerto de San Rafael, con el último 1,9 kilómetros al 7%, que se corona 13,5 para la meta, los ciclistas encararán la sección final a Valdelinares, 10 kilómetros al 5,9, con máximas del 10,5. No es una subida inédita, ya que fue escenario en 2014 de lo que se denominó Fiesta Colombiana, porque aquí obtuvo la victoria Wout van Aert y el liderato se lo llevó Nairo Quintana. Favoritos. Yo creo que nos tenemos que fijar muy mucho en la etapa de hoy, también en la de Andorra, pero me parece a mí que si una etapa como la de hoy, que no acaba en alto, Tadej Pogačar la ha ganado, ¿por qué va a dejar de ganar esta que acaba en alto y además con un puerto solvente? Por tanto, tenemos que esperar que Tadej Pogačar vuelva a ganar. Después he puesto a Enric Mas por la etapa que ha hecho hoy, Felix Gal porque me parece el mejor escalador. Yo creo que Felix Gal siempre hace un poco también lo mismo, ir de menos a más, veremos a ver. Y luego en el siguiente escalón, Primož Roglič, Richard Carapaz y Oscar Onley. Última oportunidad también, porque si mañana falla Oscar Onley lo tenemos que bajar de este escalón. He dejado a Harold Tejada con expectativas a ver qué hace. Matías Esquelmos, Sekur, Rances de Bruin, Cristian Rodríguez y Clement Bertet. Eso sería la previa. Y ya casi acabando, mirando al Tour de Poitou-Charentes, etapa 3, corona de 27,7 kilómetros. Sorpresa, por la victoria fue para Maxime Decombe, del Groupama FDJ Unit, compañero de Remy Cabaña, que era el favorito y que quedó segundo a 29 segundos. Y es sorprendente porque es la primera victoria profesional de este corredor. Mañana, etapa 4 y última, con final en una subidita de 500 metros al 4,8%, que la hacen en un circuito. Veremos a ver cuál de los sprinters se siente mejor en ese escenario. Y también ha habido carrera femenina, el Crest Brace Elite 1.1, que era una carrera típica francesa con un circuito en cota. Llegó en un grupo de 4, se jugaron la carrera al sprint y Loes Aguedes del Lidl le ganó la partida a Mavi García, que sigue haciendo muy buenas carreras. Y esto es todo por hoy. Como siempre digo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si me queréis dejar un like, os lo agradeceré un montón. Y mañana nos escuchamos. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.